Gracias por acompañarnos en Intermedio. A ver, Caracas, capital de Venezuela, ha sufrido embates de 5 sismos de importancia. En 1641, el terremoto de San Bernabé, que afectó Caracas y destruyó una parte importante de La Guaira. En 1766, uno de magnitud 6.3 que afectó centro, oriente y sur del país. Las réplicas en ese caso se prolongaron por hasta 14 meses. En 1812, el de mayor destrucción, arrasando Caracas, San Felipe, Barquisimeto, Mérida también. 10.000 personas murieron. El de 1900 que madrugó a los caraqueños y dejó sin vida a 21 personas. Y claro, el de 1967, 300 personas murieron, un movimiento de unos 35 segundos. Los Palos Grandes, Altamira, el litoral resultaron muy afectados. Ahora, ¿qué esperar? ¿Cómo prepararnos para un evento de estas características? Justo alertar sin alarmar, esa es nuestra intención. La información creo que es clave en este sentido. Tenemos como invitada hoy en el programa al ingeniero Aura Fernández, es la presidenta de Funvisis. Ingeniero, bienvenida, ¿cómo está? A ver, ¿cuáles son las placas para ubicarnos primero geográficamente? ¿Cuáles son las placas, digamos, que influyen en el caso venezolano? Bueno, los sismos que afectan a nuestro país son producto de la interacción de la placa de Sudamérica con la placa del Caribe. Okay. La interacción en el borde de estas placas da lo que son los principales sistemas de falla de Venezuela, que son el sistema de falla de Boconó, que viene afectando todo lo que es los estados que están en la cordillera andina. Luego el sistema de falla de San Sebastián, que ya afecta la parte centro-norte de nuestro país y la que ha ocasionado los sismos que mencionabas que han afectado la ciudad de Caracas, y el sistema de fallas del Pilar, ya en la parte norte oriental de nuestro país, que constantemente se está moviendo igual que el sistema de fallas de Boconó, y son los sismos que siempre estamos viendo, que reportamos en Funvisis, en Guiria, en Irapa, toda esta zona que siempre está en constante Que probablemente no lo sintamos, pero que están ahí y lo registran ustedes. Correcto. A ver, Boconó, San Sebastián, El Pilar. ¿Es cierto que hay otras fallas? Cabrera, Horno, Tacagua, El Ávila, La Victoria, Píritu, Tácata, Riguárico, ¿todas estas son fallas que influyen en Venezuela? Sí, sí, porque los que te mencioné son los sistemas de fallas principales, y tenemos sistemas de fallas secundarios. También tenemos, aparte del que mencionaste, también el estado Cancón, que afecta todo lo que es el estado Falcón y Zulia. Recientemente, el 16 de octubre, tuvimos un sismo en Zulia, que fue producido precisamente por estas Digamos fallas. que la actividad en Venezuela de los últimos años es normal, está dentro de lo previsto, si es que se puede prever. Sí, está dentro, digamos, dentro de la actividad típica de nuestro país. Hay otros países que tienen una actividad mucho más frecuente. Y que es normal también. Y es normal para ellos, porque es cómo se comportan sus fallas. ¿Cariaco y los Andes pueden ser dos regiones donde más se registran movimientos en Venezuela? Sí, digamos que estamos más acostumbrados a ver actividad sísmica en lo que es los Andes de nuestro país y en el oriente. En el centro también tenemos recurrencia de movimientos sísmicos. Cada cierto tiempo tenemos como unas pequeñas tormentas sísmicas en Choroní, que son sentidas en Maracay, y digamos, es normal, ¿no? Ahora, cuando tiembla en tantos lugares, y me permití hacer un resumen de los que mi memoria daba por atajar: Italia recientemente, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, quizás un poco más atrás, Haití, Indonesia, Japón, Birmania, Turquía. ¿Hay motivos para alarmarnos? Es decir, que tiemble en buena parte del planeta, incluso cercano como Chile y Argentina, ¿debe preocuparnos, debe alertarnos, debe llamarnos a la conciencia? Nos debe hacer un llamado a la conciencia, ¿no? Más que alarmarnos, es como ver hacia adentro que también estamos preparados, porque a mí siempre me gusta decir que todos somos un poco responsables de lo que es la prevención sísmica, ¿no? Porque los eventos sísmicos no se pueden predecir. No podemos saber cuándo van a ocurrir. Los estudios científicos nos ayudan a identificar dónde están localizadas las fallas. Los eventos históricos y las nuevas tecnologías nos permiten ver qué tan grande puede ser un sismo en una región y preparar las normativas para las edificaciones para ellos. Sin embargo, si nosotros la cotidianidad nos arropa y estamos preocupados en otras cosas y nos olvidamos que hay sismos en nuestro país, bueno, no vamos a saber cómo comportarnos el día que ocurra un sismo, no sabemos si vivimos o no vivimos en una zona sísmica, en fin, en todos los ámbitos, como desde el ámbito público hasta el ámbito
local, claro. pues, o sea, personal. Personal, privado. Le voy a hacer la pregunta que usted misma hacía. ¿Qué también estamos preparados para un evento de esta naturaleza, de los descritos anteriormente? Sabemos que, bueno, ningún país está 100% preparado. A veces nos comparan con Chile, Japón, pero incluso ellos tienen ciertas pérdidas económicas o personas cuando ocurre un sismo y son países en los que constantemente está ocurriendo sismo. Es decir, que constantemente están poniendo a prueba tanto sus normativas como sus protocolos de actuación. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se debe hacer? Todo se debe hacer previo. Debemos tener instituciones que están preparadas para afrontar en caso de una emergencia un sismo. Previamente debemos trabajar con las comunidades, que es algo que Funvisis viene haciendo ya casi 20 años, involucrándonos en un principio con las escuelas y ahora ya vamos a comunidades organizadas, empresas. Se trata de comunicar qué debe hacer las personas y crear una conciencia, porque va desde un ingeniero que va a calcular una edificación, que debe tener la conciencia de que ese cálculo puede afectar la vida de las personas, puede ser determinante, hasta protección civil que va a atender a la comunidad en ese momento, va todo. Entonces tratamos de abarcar todas las comunidades, se trata de abarcar con el mensaje de prevención. Se hacen investigaciones, se trabajan con las instituciones, tenemos una red sismológica que nos permite saber en dónde están ocurriendo los sismos y dar la información oportuna tanto a las autoridades como a las personas para calmar un poco porque los nervios nos atacan. Entonces, tratamos de estar preparados. Tenemos una normativa de edificaciones sismoresistentes que nos permite calcular edificaciones seguras. Se está actualizando en este momento esta normativa. Se trabaja también a nivel local, se está trabajando con unas ordenanzas sísmicas para también llevar esto a lo que es el ámbito de gobernanza local de los municipios, también para darle esa herramienta a los alcaldes. Eso se viene trabajando en el municipio Libertador de acá de la ciudad de Caracas, también en Iribarren, en Palavecino, en Barquisimeto, y también estamos tratando de llegar a mayor número de ciudades en nuestro país. Sucre, ¿no? Que luce tan vulnerable en nuestra ciudad. Sí, en Cumaná vamos a terminar los estudios. Me refiero al municipio Sucre, en Caracas. Con Petare como uno de los más grandes barrios de Latinoamérica, ¿no? Supongo que, bueno, esto tiene a veces cierta resistencia porque, como te digo, estamos más preocupados en la dinámica diaria, ¿no? Y esperamos que cuando salgan estas ordenanzas haya un poco más de impulso hacia los otros municipios. Debo decirle a nuestra audiencia que este programa hemos querido dividirlo en dos partes. Van a ser dos programas realmente. Hoy, desde el punto de vista informativo del papel que tiene Funvisis en nuestro país, y luego mañana el cómo atender una emergencia en la eventualidad de que algo similar ocurra en nuestro país. Vamos a ir a la pausa. Nos acompaña la presidenta de Funvisis en el estudio. Les quiero dejar en este punto con este dato. Venezuela, entre los años 1530 y 2004, ha tenido más de 130 eventos sísmicos que han provocado algún tipo de daño en varias poblaciones del país. Fuente, Funvisis. De terremotos en intermedio, y la ingeniero Aura Fernández nos acompaña, es la presidenta de Funvisis. A ver, no sé si es mito o realidad, pero digamos que el comportamiento de la Tierra, las estadísticas que ustedes han podido levantar, el histórico de lo que ha ocurrido en Venezuela y en Caracas, apunta a algunos a afirmar que mientras más tiempo pase, pues más cerca estamos de un evento de magnitud. ¿Eso es así? O sea, ¿podríamos estar esperando un evento de importancia en la ciudad de Caracas al menos en los próximos años? Es correcto. Lo malo es que no sabemos si puede ocurrir mañana o dentro de 10 años. Claro. Entonces, en vez de preocuparnos, ¿cuándo? Es qué vamos a hacer para estar preparados. Yo tomé la cuenta. Al comienzo del bloque anterior yo hablaba de los 5 eventos más importantes en la ciudad de Caracas. Entre el primero y el segundo pasaron 125 años. Entre el segundo y el tercero 46, luego 88, luego 67 y ya van 49 años desde aquel terremoto de 1967.
A manera de glosario, que son términos que a veces entran hasta en contradicción e incluso manejados por nosotros los periodistas, diferencias entre magnitud e intensidad. Entre magnitud e intensidad, Sí. la intensidad es cómo lo siente la población y los daños que ocasiona. Puede ocurrir un sismo en el bosque y no vive en una zona despoblada y no ocurre nada, nadie se enteró, ahí la intensidad no hubo intensidad. La magnitud sí es el valor matemático que nos da la energía liberada por el sismo y es único. En cambio, la intensidad puede variar en una ciudad, en una población hubo intensidad 5, en otra población intensidad 4. En cambio, cuando hablamos de la magnitud, es única. Entiendo. Yo voy a reponer algo que generalmente cuando hago las efemérides en mi programa y cuando llega el momento de recordar el terremoto de 1967 coloco, es el momento en que en un estudio de grabación en la ciudad de Caracas se está mezclando un disco de una coral infantil. Y bueno, comienza el movimiento de tierra, aquel terremoto de 1967, salen los ingenieros del estudio, dejan grabando y por uno de los canales se cuela digamos, estas dos oleadas del mismo terremoto de 1967. El sonido lo hemos querido acompañar con algunas imágenes de la destrucción que generó en ese año 1967. Así sonó. Este sonido definitivamente eriza a quien no lo vivió y seguramente a quien lo vivió pues le hará recordar un momento muy, muy complicado. Mi abuela, por ejemplo, decía que al salir a la avenida Francisco Miranda en la ciudad de Caracas se veía la vía de concreto como si fuera una ola, que el movimiento le hacía parecer como si fuera una ola. ¿Cuándo se habla de sismo, cuándo se habla de terremoto, ingeniero? Digamos que son términos utilizados más comunicacionalmente. Sismo es el evento que ocurre y comunicacionalmente se le dice terremoto ya cuando un sismo ocasiona daño. Tenía yo la idea que hasta cierta magnitud de intensidad era sismo y a partir de allí pasaba a ser terremoto, entonces estaba en un error. ¿La escala Richter se utiliza todavía? Se quedó obsoleta. Se quedó obsoleta porque comienza a tener errores cuando son magnitudes ya de magnitud 7, 8, y la fórmula comienza a tener un error. Entonces se utilizan otras fórmulas más actualizadas en este momento. ¿Con qué personal cuenta Funvisis? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Con qué recursos cuentan? Pareciera que Funvisis está a veces en todo el país y tenemos a muchísimas personas. Sin embargo, bueno, Funvisis se encuentra localizado acá en la ciudad de Caracas con un personal de 150 personas, entre personal técnico y personal administrativo. Nuestro personal técnico va desde sismólogos, que pueden ser físicos, geofísicos, tenemos ingenieros geólogos, que son normalmente los que están encargados en el estudio de las fallas, ingenieros geofísicos, ingenieros civiles, instrumentación, que son los encargados en velar porque el mantenimiento de la red sismológica que está a nivel nacional, informáticos, en fin, tenemos una diversidad de personal en el área técnica dedicado a este tema, y bueno, nuestros profesores del aula sísmica, que son los que van divulgando el mensaje de prevención. ¿Tienen contacto, imagino, coordinación con organismos similares en la región, no? Sí, nosotros estamos en coordinación siempre con Protección Civil Nacional, a pesar de que pertenecemos al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología por nuestra parte de investigación que rige bastante lo que son las actividades de Funvisis, y a nivel de Sudamérica, de la región, bueno, pertenecemos a organismos como el CERESIS, que es el Centro Regional, el Centro Suramericano para los Estudios Sísmicos. También participamos en mesas de trabajo con la UNESCO para el Centro de Alerta Temprano para Tsunamis para el Caribe. Y bueno, estamos en constante también comunicación
con los países vecinos, Colombia, Aruba, Trinidad, porque Claro. obviamente compartimos sismicidad, ¿no? Claro, porque estamos todos ubicados en la misma, en estas dos placas, y ¿no? sismos que Deben ser. ocurren, por ejemplo, en San Cristóbal, Sí. en Táchira, son sentidos en Colombia, o en Colombia son sentidos acá, y bueno, Aruba lo tenemos tan cerca. Ahora que escuchamos este audio acompañado con la fotografía, ¿por qué suena un terremoto? ¿Suena el movimiento? ¿Suena la tierra? ¿Suena el concreto? ¿Qué es lo que suena? ¿Por qué se grabó ese audio? Todo lo que suena, la tierra, los edificios moviéndose, todo lo que se mueve, porque como comentabas, tú puedes, que si es muy superficial y estás en la zona cercana al epicentro, puedes ver la onda en la superficie, y todo ese movimiento genera un sonido. ¿Apostarían ustedes, apuntarían ustedes a tener más campañas de concientización, de orientación, de educación? O sea, creo que hace mucha falta. Sí, es definitivo. Nosotros siempre aprovechamos el espacio que sea comunicacional cuando hay un sismo que es sentido ampliamente en el país. Sí. Es un momento como propicio para nosotros para dar ese mensaje de prevención, para trabajar con las comunidades, para trabajar con las instituciones, porque están más abiertas, más prestas en ese momento para toda esta tarea. ¿Recuerda usted algún sismo de manera particular, algún movimiento que recuerde? Bueno, el primer contacto que yo tuve con un sismo lo tuve a los 6 años. ¿Dónde? Yo soy de Maturín. Ok. Y estaba en mi salón de clases y hubo un sismo en Sucre, el cual fue sentido en Monagas, pues, y recuerdo perfectamente, bueno, la escuela era una escuela de un piso y tenía la puerta allí muy cercana. La maestra nos desalojó de la escuela. Lo propio hubiera sido tal vez autoprotegernos primero y luego desalojar. Sin embargo, bueno, recuerdo muy bien ese día y todo el protocolo para que mi madre nos fuera a buscar al colegio. De todo esto estaremos hablando mañana. ¿Qué hacer en la eventualidad? La otra paradoja que se presenta, ¿subo si estoy en un edificio o bajo o me quedo en casa y me protejo primero? De todos estos detalles estaremos hablando mañana. Ingeniero, gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre funvisis.gov.be. Sí. ¿Cierto? Correcto. Funvisis con B pequeña. Es la ingeniero Aura Fernández, presidenta de Funvisis, nos ha acompañado el día de hoy. Les dejo con la cita. No se puede ganar una guerra, como tampoco se puede ganar un terremoto. Janet Rankin.